Bien, amigos de Hatun Nuna, y aquí nuevamente en el programa Complementando tu Salud, seguimos en esta entrevista en la cual nos está revelando el doctor Rod Fuentes este método que él está promoviendo, que es un método muy, muy interesante, que es el método Me Shine, que en la traducción es Yo Brillo, y justamente estamos contemplando de la visión no solamente de mirar las cosas bajo una sola perspectiva o un solo campo, es mirarlas en tres niveles, ¿no? En los pensamientos que él lo denomina como multidimensionales. Mirar las cosas a través de este pensamiento multidimensional nos va a permitir salir de ese estado donde, como él lo manifiesta, ¿no? Que las cosas deben ser resueltas en el mismo lugar donde fueron creadas y bajo el mismo aspecto como fueron creadas. Pero si vamos a manejar solo en ese nivel, mirando el nivel físico, definitivamente no vamos a poder resolver los problemas que nos están acogiendo en este momento. Sí, Rod, muy buenos días, ¿no? A ti y gracias bueno, por compartir con nosotros tu conocimiento, que bueno, para mí, bueno, ya he leído uno de tus libros bueno, me parece genial, estás a un nivel superior, de verdad. Y por lo tanto, yo quería preguntarte que, bueno, que tú, digamos, nos puedas ampliar, nos puedas dar luces, cómo actúa, ¿no?, tu terapia en este caso. ¿Qué podemos nosotros aportarle, ¿no?, a las personas con nuestras terapias? Entonces, bueno, quisiera, por favor, Roque, tú, bueno, desde tu punto de vista, nos puedes también, bueno, ampliar, ¿no?, sobre esto, ¿no?, sobre este aspecto. Gracias, Lázaro. Interesante lo que planteas tú. Como decíamos la vez pasada, donde hay verdades, las verdades coinciden. Donde hay diferencia hay alguien que está equivocado. Pero siempre las verdades coinciden. Pues sí, Aunque se exactamente. digan de manera distinta, es la misma, ahí coinciden, convergen. Exacto, exacto. Mira, yo veo que el ser humano, lo que estamos haciendo nosotros y la cultura, por ejemplo, lo que hace es realmente ayudar a que la gente aumente su nivel de conciencia, ¿ya? Y pasen de un nivel físico a un nivel más multidimensional. Quizás no plenamente multidimensional todavía, pero sí ya se elevan al nivel de la energía, que antes no existía, ¿eh? O sea, en China siempre existió, pero en el mundo occidental, esta división mente-cuerpo nos perjudicó enormemente y nos programó a ver la vida de una manera totalmente mutilada. Pero hay un ejemplo muy claro acá. Fíjate que las líneas de Nazca, por ejemplo, que son unas líneas que están hacia el norte de Chile, hacia el sur de Perú, justamente es una enseñanza de estos sabios del pasado. Tú esas líneas no las puedes ver si no subes un nivel, ¿ya? Si tú subes a un nivel, a una montaña, por ejemplo, a una colina, allí puedes empezar a ver las figuras, ¿ya? Pues si tú estás en el nivel de la Tierra, no las ves. Ya es lo mismo que te digo, si tú no elevas tu nivel de conciencia a un nivel superior, tú no vas a poder encontrar las soluciones. Estás buscando en el lugar equivocado. Y hay una enseñanza muy clara con la línea de Nazca. Nadie, digamos, nadie lo ha dicho así, pero yo lo veo claramente, ¿ya? Tú cuando empiezas a desarrollar un pensamiento multidimensional, te empiezas a mover en dos coordenadas mentales. Una vertical, que es la multidimensionalidad, y una horizontal, que es la línea, el tiempo y espacio. Entonces, a medida que tú empiezas a trabajar con estos sistemas, tu cerebro empieza a funcionar de una manera distinta. Y empiezas a ver como debajo del agua, empiezas a ver cosas que los demás no ven, ¿ya? Si tú subes a un monte en Nazca, tú ves Nazca, tú ves la figura, que está en la tierra no la ves. Pero si subes a un avión, la ves mejor todavía. Entonces, tú si subes a una montaña, te estás subiendo al nivel energético, estás viendo, la empiezas a ver. Tú no la ves claramente, la ves, pero si la ves. En el suelo no lo ves. Si tú estás funcionando con el nivel físico, no ves la realidad. Pero si subes al avión, que es el nivel del cóndor, ya tú ves toda la figura completa. Eso es una tremenda enseñanza que nos dejaron estos sabios del pasado para que aprendiéramos a trabajar con un pensamiento multidimensional. Entonces, es tremendamente importante desarrollar este pensamiento multidimensional. Y lo han desarrollado, todos los genios han desarrollado un pensamiento multidimensional, pero no lo han enseñado hasta ahora, no se había enseñado. Entonces tú veías una visión muy parcelada de la vida y los problemas parecían completamente complejos e insolubles. Por ejemplo, el tema del dinero, ya que es un tema también bastante fuerte el día de hoy para la gente. El colapso económico viene y nos destruimos. La verdad es que siguen enfocándose en lo físico. Si tú, por ejemplo, observas, el dinero, ¿qué es el dinero en realidad?
el dinero es un símbolo de tu valor, ¿ya? Que lo crearon los seres humanos cuando hacer un trueque de una vaca por un cerdo no era conveniente para el que tenía la vaca, porque el cerdo era más pequeño, ¿ya? O una gallina por una vaca. Entonces fijaron un estándar que dividiera más las cosas, ¿ya? O una pepita de oro, si yo tengo una pepita de oro, me cuesta mucho partirla para pagar una gallina, entonces creé el dinero. Pero el dinero es un símbolo, aunque sea físico, es un símbolo ¿de qué? Un símbolo de tu valor. Entonces las personas que están teniendo temor al colapso económico en este minuto están enfocados en lo físico, porque tu valor no se pierde. Están enfocados en que el dinero se puede perder, y puede perderse, se puede colapsar toda la economía, se acabó el dinero, se desvaloriza, pero tú no te desvalorizas. Y ese dinero está representando un símbolo de ti, por lo tanto tú no pierdes valor. Y tú si eres valioso porque eres inteligente, porque sabes hacer cosas, te van a pagar con una vaca, pero vas a tener el mismo valor si ese billete, con ese billete compras una vaca, ¿ya? O te van a prestar una casa y tú en lugar de ir a un hotel te pasan la casa. En el fondo, la gente se queda enredada en el mundo físico, porque no desarrollan un pensamiento multidimensional, que eso es el objetivo. Esta conversación, mi objetivo es empezar a ayudarlos a que se desarrollemos un pensamiento multidimensional y los problemas van a empezar a aparecer y vamos a ver la realidad de una manera como nunca la habíamos visto antes. Entonces, como la línea de Nazca cuando subimos al cerro. Entonces, dentro de este pensamiento, y dentro de lo que tú estás enseñando, que obviamente está generando una nueva neurología con este nuevo pensar, en este pensamiento multidimensional. La realidad física es que hoy día han muerto 545 personas más en Perú, tenemos más de 16.000 infectados y la tendencia va creciendo. Claro, definitivamente se está comentando de que esto todavía no llega a los niveles de una gripe española o no llega a niveles del anthrax y todo lo demás, pero lo que se ha generado aquí es la influencia del temor. Entonces, aquí estamos hablando de que día a día todos los medios de comunicación, porque no hay ni un solo medio de comunicación que no se encargue de informarte el terror, el miedo, la preocupación, el aislamiento y todas estas cosas. Es correcto dejar de pensar solamente en este mundo físico, decir, bueno, a mí no me va a pasar nada porque yo estoy en este proceso físico, pero si yo tengo un pensamiento elevado, no me va a suceder absolutamente nada, dejo de usar mascarilla, dejo de usar guantes, dejo de desinfectar. Entonces, estaríamos dentro de lo correcto a través de este pensamiento, porque para poder desarrollar todo esto, siempre hay que saber dónde ponemos la fe. Y creo que por ahí viene un poco el esquema, ¿no? Hay una anécdota, un comentario de un sacerdote que dijo que, bueno, la comunidad no tenía agua, y el sacerdote dijo, bueno, yo por fe declaro que ustedes crean, y por fe mañana va a llover. Entonces al día siguiente todos los feligreses llegaron nuevamente a la iglesia con su short, con su polo, ¿no? Y el único que llegó con un paraguas fue un niño. Y el niño llega con el paraguas y llega pues con todo su implemento de lluvia, ¿no? Entonces, eso es la fe, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, y ahí redondeo la pregunta, hasta qué punto nosotros debemos, bajo este nuevo pensamiento multidimensional, debemos de entender que lo que está sucediendo puede suceder en mi realidad recreada o en una realidad que no es la que debería ser? Mira, ahí vamos, cuando desarrollamos un pensamiento multidimensional no significa que neguemos lo físico. Lo físico sigue estando allí. Por ejemplo, yo seguiría con todas las normas de higiene y todo lo que debe existir, ¿ya? Pero me elevo a una plataforma superior para encontrar las causas, para evitar esas causas y para atacar las causas desde un nivel superior también. No exclusivo, también, porque somos todos los niveles. No podemos negar el nivel físico. Está allí, va a estar siempre. Pero no enfocarnos solo en lo físico, porque eso es lo que nos desespera, porque es poner una tortuga dentro de una caja de cartón. No va a crecer más que el tamaño de la caja. Entonces, nosotros
una frase importante y que también me impactó alguna vez y que me hizo abrir mi mente también a este pensamiento multidimensional, más es que nosotros no somos un cuerpo con un espíritu, sino que somos un espíritu con un cuerpo. Entonces, si empezamos a ver de esa manera multidimensional las cosas, empiezan a cambiar los enfoques y las realidades de lo que nosotros estamos viendo y las soluciones que estamos encontrando. ¿Ya? Pero si empezamos a pensar somos un cuerpo con un espíritu, es completamente distinta la realidad y las soluciones que vamos a dar. ¿Ya? Entonces, había un médico, para ir al tema de la pandemia, había un médico alemán que tenía un pensamiento multidimensional que se llamaba Theophrastus Hohenheim, difícil el nombre, ¿ya? Vivió en el año 1540 aproximadamente. Él tenía un pensamiento completamente multidimensional y podía curar lo incurable, es decir, algunos le conocieron como Paracelso, ¿ya? Es más conocido en los círculos ocultistas y herméticos como Paracelso. Pero la medicina lo considera era el padre de la toxicología y algunos lo consideran el padre de la farmacología. Él tenía un pensamiento totalmente multidimensional. Y él decía que las causas de las enfermedades tú las podías rastrear a 5 causas distintas. Y hacía divisiones entre lo físico. En lo físico, decía, la primera causa de una enfermedad puede ser algo toxicológico o venenoso, un veneno que comiste y te mató. Y puede ser también físico el desgaste natural o un accidente. Pero luego decía, la tercera causa es la causa que él llamaba sideral o astral. Era un nombre que ellos usaban en aquella época, que significa un nivel energético. La cuarta causa era el nivel mental, los pensamientos te pueden enfermar. Y la quinta causa que él daba, ya en los niveles superiores, era una causa divina. Que hubiera alguien, o hubiera alguna cosa divina que esté interfiriendo en tu vida y que está provocando el efecto físico. Y él curaba a las personas siguiendo esta metodología, que era moverse en un pensamiento multidimensional. Entonces una enfermedad ocasionada por algo sideral o energético no lo curaba físicamente. ¿Ya? Pero algo físico sí lo curaba físicamente con cirugía. ¿Ya? Por ejemplo, por eso tenemos que empezar a pensar multidimensionalmente para que nuestro cerebro se desarrolle más. Porque hasta ahora ha sido como un bonsái, no han mutilado, ¿ya? Pensando solo en lo físico. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente y está enrollada entre medio de los fierros, ¿ya? Yo le diría que lo lleven al cirujano para que le repare todas las quebrazones que tiene y lo cure. No lo llevaría al homeópata, ¿te fijas? Ni lo llevaría al curador energético, porque no es en ese nivel que está el problema está en lo físico. Pero si tiene un problema de una enfermedad crónica, yo no lo llevo al cirujano, sino que lo llevo a alguien de energía o a alguien que haga hipnoterapia, porque está en un nivel superior. ¿Ya? Entonces, el doctor Teofastro, padre de la toxicología, era muy claro en esto y hacía curaciones increíbles. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar un pensamiento multidimensional, empiezas a encontrar soluciones y empiezas a desarrollar también ese ámbito multidimensional que te permite quizás ampliar la ciencia que ya existe, explorarla o hacer nuevos descubrimientos en ella y dar soluciones que no son posibles en los otros niveles. Por ejemplo, si pensamos en la causa de esta pandemia, ya yendo a la pandemia misma. Esta pandemia, si analizamos las 5 causas del doctor Paracelso, el doctor Teofastro, puede haber una causa que yo lo veo como una causa física. El virus es algo, energético. El virus es algo energético, es una molécula, ¿ya? Cuando estudié bacteriología me decían, virología, ¿qué es el virus? No es vivo porque es una molécula, ¿ya? Y las moléculas son espacios, son energía. Ya vimos que el concepto del átomo sólido es una ilusión mental. El átomo es espacio. Es una naranja y a 2 kilómetros un grano de sal, que aparece y desaparece en ese espacio de 2 kilómetros. ¿Qué es el átomo? Es espacio, es energía. ¿Ya? Un virus está compuesto por eso, es una energía. Pero esa energía también puede estar supeditada a algo más arriba, mente, y quizás también algo podríamos llamarlo divino, ¿ya? ¿En qué sentido? Fíjate que el año 2019, antes de la pandemia, fue el año más violento que hemos vivido en la humanidad. Yo estaba viendo, fíjate que en los países, el año 2019, una crisis grave en Venezuela con una migración de masas enormes de personas. En Haití,
manifestantes contra el presidente, dejó no sé cuántos muertos. En Perú, la disolución del Congreso y también gente levantándose enojada. Chile, casi se incendian completamente Chile. Ecuador, violencia en las calles por todos lados. Colombia, manifestaciones masivas, con toque de queda y el ejército en la calle. En Argelia, ¿cierto? También protestas en la calle tremendamente violentas por el candidato que el presidente se volvía a postular. En Sudán, en Irak, en el Líbano, en Irán, en España, en Inglaterra, en Francia. Te estoy nombrando algunos. En Hong Kong, en Estados Unidos, manifestaciones callejeras que no habían tenido, no se habían manifestado antes. Ya. Si nosotros pensamos que el ser humano tiene la capacidad de influir en el mundo subatómico, tiene la capacidad, porque cuando se realizó esta experiencia de la doble rendija, una persona cuando miraba el electrón se comportaba de la manera que el observador quería, pero cuando dejaba de mirar, el electrón se comportaba de otra manera, y era un observador. Tú afectas tu mundo subatómico con tus pensamientos, lo que yo llamo el reflejo aire-agua. El aire es el pensamiento, el agua son tus células. El agua, igual que un lago, refleja el cielo. Si tú vas al lago, vas al mar, el mar está reflejando el cielo. Y ves las nubes, ves la oscuridad, un día nublado el mar es gris. En un día de verano el mar es azul, porque refleja el aire. El cuerpo, que es agua, refleja el pensamiento, la atmósfera de tu pensamiento. Y afecta los átomos de los cuales estamos compuestos. Y no son nuestros átomos, la materia. Entonces, millones de personas, miles de millones de personas actuando de una manera odiosa, repeliendo todo, por políticos corruptos. Y eso, hay una causa. Esa gente está enojada por algo, no está enojada porque se le ocurrió enojarse. Están enojados porque la política es corrupta, ¿cierto? Y no quieren más. Pero no es la solución. Fíjate, al año siguiente viene la pandemia. Entonces, el doctor Paracelso, que tenía un pensamiento multidimensional, habría dicho, esto es una cosa que está afectando desde un nivel superior. Energía, pero hay pensamientos de daño, de destrucción, y siguen. En Chile todavía andan hablando de protestas que van a hacer después que parte la pandemia. Si siguen haciendo eso, van a seguir modificando el mundo subatómico y van a crear un virus que después te va a matar al instante. Entonces el ser humano es creador de la realidad. Somos creadores de nuestro cuerpo y en masa somos creadores de lo que está pasando afuera. ¿Ya? Entonces, toda esta cantidad de problemas. Hay un libro que años atrás leí, me acuerdo en Europa, lo encontré, un libro muy antiguo de gente que tenía pensamiento multidimensional. Decían, la peste viene a las ciudades cuando se han cometido actos injustos, cuando las justicias, hay fallos en la justicia y se usa la ley en forma torcida. Entonces, si empezamos a buscar causas, podríamos encontrar, estos son planteamientos al vuelo, ¿no? Podríamos encontrar también causas originales en otros niveles más altos. Pero en este entendimiento y en esta individualidad, ok, si bien es cierto, yo estoy comprendiendo, estamos entendiendo de que esta es una consecuencia de los pensamientos a nivel global, ¿no? La naturaleza está respirando, ha habido una causa y un efecto, y obviamente detrás de una situación crítica siempre hay una posibilidad, ¿no? La gente vive una individualidad. Está bien todo dentro del romance, dentro de la retórica, más en diferentes religiones, se han unido todos los miembros de las diferentes iglesias, ¿no? Los hindúes, los cristianos, los musulmanes, se une todo el mundo, pero en este proceso de individualidad nadie se atreve a meterse a una sala con COVID y dice, yo con mi creencia y con mi fe, a mí no me va a pasar nada. No, más, te meten con 500 envoltorios para, ¿cómo se llama? Para que tengas más seguridad. Entonces, bajo ese esquema, en la individualidad del ser humano, ¿qué hay que atacar para que lleguemos a tener estos niveles de conciencia? ¿Y cómo podemos propalar de una mejor manera para que esta individualidad cese? Mira, Javier, yo ahí justamente, por eso mi pensamiento es que este virus llegó a hacernos reflexionar de lo que estamos haciendo. Y que si no cambiamos, no va a haber más que aniquilación, más futura. Fíjate que el 11 de abril, yo estaba viendo las noticias,
y en este momento está ocurriendo, y no está en la prensa porque estamos todos concentrados en la pandemia, ¿ya? Con un pensamiento muy unidimensional. Fíjate que hay más de 15 volcanes que están en erupción en este instante, partiendo por el Krakatoa, que fue casi, destruyó el siglo XIX. Ya el 10 de abril explotó el Krakatoa y dio origen a que se activaran más de 15 volcanes en el famoso círculo de fuego de todo el Pacífico. Y están en este minuto erupcionando. Si esos volcanes erupcionan, el virus va a ser un día de picnic. Entonces, yo te digo, esos volcanes pueden destruir la vida. Absolutamente, uno de ellos. Y hay más de 15 que están activos. Entonces, estamos preocupados de la pandemia. Hay un problema más grande que son los volcanes, que nos pueden destruir la vida absolutamente a todos, de un momento a otro. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Por eso esta conversación es sobre las causas. Es la forma como estamos viviendo la vida, cómo estamos enfocando en nuestra mente, la individualidad, el no entender, el no desarrollar un pensamiento multidimensional, el no vernos como seres, como espíritus con cuerpos, sino viendo cuerpos con espíritus o solamente cuerpos, que están creando una forma de vivir que no es la correcta, una forma de pensar que no es la correcta, una forma de sentir que es equivocada. ¿Ya? Y por esa razón estamos hablando y estamos aquí juntos, reunidos, y hablando de estos temas. Si no hubiera sido por este virus, tú estarías haciendo lo tuyo, yo estaría haciendo lo mío, estaríamos haciendo otras cosas, y no estaríamos reflexionando. Estaríamos viviendo la vida de siempre. Hay personas que no están reflexionando todavía. Como te decía, aquí en Chile, yo he visto que hay personas que se están preparando cuando el virus tenga un descanso, salir a incendiar de nuevo. Esas personas no han cambiado un centímetro, no han cambiado un milímetro, no han tenido un despertar de su conciencia en un segundo. Los políticos siguen haciendo las atrocidades de la corrupción, ellos siguen sin problema, pero no se dan cuenta que entre todos estamos generando un problema grande y que si no lo hacemos, no hacemos un cambio, podemos peligrar como raza, como especie. ¿Ya? Ahora, yo no puedo cambiar a toda la gente, pero vayamos de a uno cambiando, y ya los que vayamos cambiando, ya hace un poco tiempo atrás se hizo, no tan poco tiempo, pero unos 30 años atrás se hizo una experiencia en Washington, D.C., que pusieron a meditar a, creo que fueron como 500 personas, y fíjate que la delincuencia en Washington, que es una ciudad de Washington D.C., que es una ciudad con mucha violencia y mucha criminalidad, disminuyó en un 25%, un 30%. Entonces, los que estamos escuchando esto, empecemos a tener otro tipo de pensamiento. Veamos este virus como una oportunidad. No nos entreguemos a pensamientos derrotistas. Si hay problema económico, recordemos que no estamos perdiendo valor. Este es tiempo de adquirir valor. O sea, este momento adquiere más habilidades. Si tienes conocimiento, aprendes más para que seas más valioso, ¿ya? Porque no vas a... Lo que está perdiéndose es el billete, pero el billete es un símbolo de tu valor, ¿ya? Entonces, claro, si tú encuentras... Ahí viene un tema preciso, de acuerdo a lo que tú estás mencionando. Hemos aprendido en una frase, no sé si también se dice en Chile o en otras partes del mundo, que dice que lo que tanto tienes, tanto vales. O sea, tú te justificas en relación a tu acumulamiento de riqueza, a acumular posesiones, etcétera. Pero nos damos cuenta que a la hora de la hora, cuando nos vamos, no nos vamos a llevar ni siquiera medio gramo de oro, ni siquiera la llave del último vehículo que acabas de comprar. Entonces, en este pensamiento y en esta serie de pensamientos, como también, por ejemplo, piensa mal y acertarás, y así una serie de anclas mentales que nos empiezan a generar, ¿no crees tú que una forma correcta de poder darle valor a todo lo que tú estás mencionando es generar una nueva corriente de frases, que esas frases son increíblemente anclas que van al inconsciente y que son las creencias que se van acumulando de generación en generación? Efectivamente, porque las frases tienen un poder, ¿ya? Una frase puede cambiar tu vida, como ha cambiado la mía. Frases que yo mencionaba que han cambiado mi vida, y por eso las ofrezco para que ayude también al que no la conocía a que mejore su vida. El pensamiento multidimensional yo creo que es la solución a muchos de nuestros problemas, ¿ya? Y empezar a ver las cosas como son, no como creemos que son. ¿Ya? Entonces, las frases son poderosas y pueden, si uno empieza a repetirse estas frases,
puedes ayudar a que se genere un cambio en la gente, ¿ya? De partida, esa frase, por ejemplo, de que tú eres creador de tu realidad, te da la responsabilidad, ya te hace ver lo fuerte que eres tú, ¿ya? Porque todo el pensamiento ha estado volcado en la política, fíjate, en que tú eres débil, en que tú necesitas ayuda, que tú eres un pobre diablo, que me necesitas a mí porque yo como político te puedo solucionar tus problemas, que tú eres incapaz. Ese es el mensaje que están dando, ¿ya? Y la verdad es que ellos nos necesitan a nosotros, porque nosotros les damos el voto. Y nosotros somos los fuertes que algún día ni siquiera los vamos a necesitar. Entonces, empezar a revertir las cosas, empezar a ver las cosas como son, ¿ya? Y por eso este programa, lo que estamos haciendo, yo creo que es parte de todo este proceso. Mucha gente que está escuchando no había escuchado esto antes. Estaba enfocado en la ruina, estaba enfocado en la calamidad. No estaba viendo el borde dorado de la nube, estaba viendo la masa negra de la nube, ¿ya? Toda nube tiene un borde dorado. Hay oportunidades en este minuto que se están abriendo. Entonces, este es el momento, yo siento que es el momento en hacer estas reflexiones y en hacer cambios profundos. Yo pienso y siento, fíjate, Javier, que esta es como una advertencia que nos está dando la naturaleza. Yo no lo veo como un fin, ¿ya? Es una advertencia. Yo creo que esto va a pasar. Va a pasar, no tan fácil, porque necesitamos aprender. Pero una vez que pase, tenemos que tener las conclusiones y tenemos que tener nuevos aprendizajes. Si no los tenemos, va a venir otra cosa. A lo mejor la siguiente no es como la advertencia, la siguiente ya es el problema real. Y ahí quizás no haya una segunda. Entonces, este es el momento de la reflexión y lo que estamos haciendo nosotros va hacia ese punto. Yo quiero... Así lo veo yo. Permíteme un segundo, Lázaro, por favor, permíteme un segundo. Rod, nos está quedando, mis estimados amigos, solamente 7 minutos para que se corte esta transmisión. Aprovechando y abusando, no sé cómo andas, Rod, de tiempo, porque ha quedado algunas preguntas aquí, hay varias personas que quieren preguntarte. ¿Tú tendrás tiempo para ir a un enlace adicional? ¿O cómo sí, tengo tiempo. Mira, ¿sí? por aportar, sí, sí. Muchísimas gracias, porque en realidad se nos está quedando varias preguntas y hay varias personas que también están acá en línea que quieren preguntar. Entonces, hagamos la pregunta, Lázaro, nos quedan 3 minutos y de ahí cortamos y vamos al tema. ¿Ah? En tu libro de los tres tesoros, bueno, para mí, bueno, lo leí y tú lo resumes muy bien. Dice que hay tres poderes que puedes usar para alejarte, ¿no? De aquello que trae daño. Lo que es el primer poder es el poder del enfoque correcto, el poder de la realidad autocreada y el poder de la neutralización y de la distorsión positiva. Quiere decir que, bueno, para mí un libro, bueno, que verdad que es un tesoro, porque, bueno, es una historia, bueno, que en verdad, bueno, que hay que leerla, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que tú estás diciendo, bueno, anteriormente quería decirte, es que, bueno, para mí, ¿no? Tú lo resumes muy bien en estos tres poderes. Y en realidad, para mí, bueno, es una de las conclusiones que podemos, ¿no? Llevarnos, ¿no? De este conversatorio, ¿no? Porque, bueno, si tú no tienes un enfoque correcto, no tienes una realidad autocreada ya por ti mismo, pues, bueno, tú tienes ese poder ya, ¿no? Y si no tienes el poder de la neutralización y de la distorsión positiva, bueno, en realidad no vamos a llegar, ¿no? a lo que nosotros, ¿no? Ya hemos creado, ¿no? Con nuestros pensamientos. ¿Verdad? Muy interesante. Bien, vamos a un segundo corte y regresamos con una línea más de preguntas, aprovechando justamente que hoy Rod nos puede regalar unos minutos más y por lo cual estamos agradecidos. Cortamos y regresamos en unos momentos.